Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Con mucha alegría quiero darles la bienvenida a el estudio número 17 de Apocalipsis. También contentos porque hoy iniciamos capítulo 4, y vamos a ver del verso 1 hasta el verso 5. Y queremos abrir un tema que no sé si nos llevará 2 o 3 temas, que tiene que ver con la teología del trono, la teología del trono. Y esto es algo a lo que llegaremos, no es fácil de explicar, pero si vamos a tener una comprensión al texto de Apocalipsis que ha sido tan tergiversado, que ha sido tan sacado de contexto, que ha sido tan apropiado para justificar ideas ajenas y propias, es necesario que lo hagamos porque estamos llevando un estudio muy serio, un estudio muy dedicado a honrar lo que se ha escrito. Empezamos entonces y recordar como siempre de qué trató la clase pasada. Siempre me gusta empezar con un pequeño repaso. Y es que la semana pasada vimos la última de las amostaciones a las congregaciones, específicamente a la congregación de Laodicea, Laodiquía, como se dice en griego. Y en esta vimos el concepto de lo que era el Reshit, y también explicamos que el problema de esta congregación era que estaba indefinida, es decir, corría el riesgo de ser vomitada. Y aterrizamos en que el rey está llamando a las personas en lugar del pastorcito ese que si alguno está a la puerta, yo llamo, no está tocando, él está llamando con su voz, y sus siervos son los que han de abrir la puerta. Esto es la forma correcta de verlo. Vamos entonces a la lectura del capítulo 4, y quizás solamente antes de entrar quiero dedicar este video a la memoria de mi suegro, Gustavo Marroquín, quien en recientes días ha descansado, y un hombre muy importante que dejó su sello en nuestra familia, especialmente en mi esposa, en mis hijas. Y bueno, yo quería honrar su memoria hoy y dedicar este estudio a la memoria de él. Lo hago con el cariño de siempre. Y bueno, ahora sí vamos a Apocalipsis 4:1. Dice el versículo así: Después de estas cosas miré y vi una puerta abierta en el cielo, y a la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: Subí acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Empezamos entonces explicando que lo que hace este versículo es darnos un marco de referencia, especialmente en función de 2 cosas. En primer lugar, el marco de referencia del capítulo 1, en donde nos ha demostrado a Jesús como Dios, nos ha demostrado esa misma voz, ese mismo personaje que es el que se encargó de hacernos ver a Jesús y a este como Dios en el primer versículo. En el primer capítulo, perdón, ahora mismo está como que ha terminado una pausa y ahora va a retomar el punto. Y por eso es que decimos después de estas cosas, se refiere en primer lugar al capítulo 1, a esta demostración, pero también a algunas otras explicaciones como lo son los candelabros, las estrellas, etcétera, etcétera. La segunda cosa que hemos mencionado que cubre acá es el estado de las congregaciones a finales del primer siglo, en todo el mundo creyente. Y esto es algo para que
En primer lugar, lo enfocamos siempre cuando las hemos estudiado, cuando las estudiamos, como una motivación a tener cuidado, como una motivación a saber si estamos en una verdadera congregación de Dios, a que esto sigue pasando. Pero en este momento específico también era cómo se estaba cerrando el siglo I. Y ya Dios está haciendo una amonestación y por eso Él ahora dice, voy a empezar a revelar, voy a empezar a hablar teología, pero solo quiero que vean, en primer lugar, Jesús es Dios y todo lo que implica eso, pero en segundo lugar, Él está proyectándose a sus comunidades, a sus congregaciones, a sus eclesías, sus iglesias, a su pueblo, pero este pueblo en su gran mayoría no está bien. Tiene que hacer ajustes, ya sea la gran mayoría de los apóstoles, todos menos uno han fallecido, y entonces es un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, también no impide que Dios ahora vaya a dar a conocer lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. La puerta del cielo también que menciona este versículo 1, hace una referencia a una revelación que vendrá. Por eso decimos, después de esta cosa, se abrió la puerta del cielo, es decir, vino una revelación. Y el apóstol está identificando la primera voz que es una voz profética porque ha venido en función de una trompeta. Sabemos que cuando la Biblia menciona trompeta o traduce en trompeta se refiere al shofar. Y el shofar representa la voz profética de Dios. Y ahora vendrá un apocalipsis, es decir, un revelar de Dios. Versículo 2. Al instante, es decir, inmediatamente, estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Por favor, cuando usted vea en el Espíritu, eso no quiere decir que le arrebataron el Espíritu a la persona. Esto es un pensamiento griego, no es un pensamiento bíblico, sino que quiere decir que en el poder de Dios, él estaba en el poder de Dios, es decir, él estaba bajo el efecto de una visión. Y por eso es que él ve colocado en las esferas celestiales, es decir, hacia cielo, hacia arriba, él ve colocado un trono y a uno sentado en el trono. Ahora, yo no me canso ni me cansaré de observar que el autor de Apocalipsis nos está diciendo, nos está gritando y demostrando, y lo ha hecho varias veces y lo seguirá haciendo, que en el cielo hay un solo trono y que hay uno solo sentado en este trono. No podemos hablar aquí de personas, no podemos hablar de que hay un papito y un junior ahí arriba. No, hay uno solo, ese está sentado en el trono y ese es el que está sentado en el trono. Tiene una justificación de por qué está sentado en el trono y esto queremos hablarlo la próxima semana, porque no hay manera de que él se siente en el trono si primero no pasa algo, no ocurre algo. Y esto es lo que el libro o la carta de Hebreos se ha encargado de decirnos y me impresiona lo bien engranado que está todo esto. Decimos entonces también que por cielo ha de entenderse el lugar de habitación de Dios. Este hombre no está en el cielo porque está escrito que nadie ha entrado al cielo, sino este hombre está teniendo una visión en el poder de Dios, está teniendo una visión y esta visión a él se le está mostrando el cielo. O como su contraparte aramea lo ha dicho en tantos momentos en el Evangelio, a la diestra de la majestad. La diestra de la majestad quiere decir el cielo. Volveremos entonces al trono, porque en este concepto aterrizaremos casi que introduciéndolo nada más. Y es un concepto importante y es el significado y el significado que le queremos dar, ya verá usted, le dará esta importancia, pero es algo que iremos mencionando y en lo cual aterrizaremos porque primero queremos crear el contexto adecuado. Así que vamos a leer el versículo 3 y el versículo 3 dice lo siguiente. El que estaba sentado eh, el que estaba sentado, perdón, o sea, en el trono, era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono nuevamente había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y empieza a descubrir, o perdón, empieza a describir cosas maravillosas. En primer lugar, con respecto a quien está sentado.
El hecho de que su aspecto sea como el de jaspe se refiere a lo bello y precioso que era. En hebreo, esta palabra es el yashpe, y era una de las piedras que estarían en el pectoral del sumo sacerdote. Y entonces ya podemos ir entendiendo que el trono tiene que ver con todo ese proceso bíblico que Dios ha abierto de la redención y que pasa específicamente por la justificación de su pueblo y que por ende ya se empieza a mencionar acá elementos del sumo sacerdote. Esto es maravilloso. Dice que alrededor del trono también había un arco. En griego, la forma de decirlo es un iris, que era el nombre de una deidad, pero que se refiere al arco divino con el cual Dios le hizo una promesa a Noé. Por lo tanto, está hablando del que el trono es el cumplimiento o la teología del trono, la justificación del pueblo de Dios, es el cumplimiento de una promesa que Dios ha dado. Y por supuesto que todavía no ha definido quién es el que está sentado en el trono, pero sabemos que es Jesús en su calidad de Dios ya instalado nuevamente en el cielo. Sigamos leyendo. Versículo 4. Alrededor del trono, dice, había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Y aquí es donde yo le pido a usted que haga un esfuerzo conmigo para entender el verdadero mensaje de lo que la escritura ha dicho. Porque este libro está lleno de simbologías y ahora empiezan a aparecer más incluso que en los primeros 3 capítulos. Para entender las simbologías, que no es tan fácil y que muchas personas lo han entendido desde su experiencia personal, desde un sentimiento, desde una supuesta revelación, pero para entenderlo verdaderamente yo quiero que usted tenga en cuenta dos cosas. Dos cosas. En primer lugar, el contexto bíblico. La escritura, como lo mencionan muchos teólogos, es la mismísima encargada de interpretarse a sí misma. En el siglo XXI, nosotros no tenemos ni idea de lo que eso significa. Por lo tanto, cuando veamos una simbología en Apocalipsis o en cualquier otro libro del Evangelio, tenemos que consultar qué es lo que esto, y como primera referencia, tendría que decirnos la Escritura. Me refiero a lo que se llama el Antiguo Testamento. Quiero que recuerde que en este momento histórico, lo que se conoce como Nuevo Testamento no existía como libro, ya las vivencias se han hablado, pero hasta este momento, en su gran mayoría, son enseñanzas orales de los apóstoles, especialmente las de los originales 12 de Jesús, porque Saulo tuvo a bien escribir muchas cartas y estas están circulando. Pero en el momento que se escribe el Apocalipsis, es necesario que nosotros tengamos en mente que Dios y toda la simbología debe de desprenderse de la escritura, especialmente los primeros 5 libros de Moisés. Ya va a ver usted por qué lo digo, pero por supuesto que se refiere y se extiende a los profetas y a todos los demás escritos. Así que lo primero que tenemos que hacer es que cuando veamos una simbología, regresemos en la Biblia, regresemos al Testamento de los Antiguos y que identifiquemos en qué lugar se ha mencionado, se ha hablado, por ejemplo, el número 24, que es lo que ya leímos, o el jaspe, que fue lo que también ya leímos. Pero eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta el metalenguaje. Probablemente sea una palabra nueva para usted. Pero lo que tenemos que entender es que a partir de la edificación del segundo templo, allá más o menos a partir del año 515 o 525, no estamos, hay dos fechas que más o menos se atribuye que fue hecho ahí, pero usted tiene que conectar que a partir de ese momento empieza a haber la necesidad de hacer una interpretación a la escritura. ¿Por qué razón? Porque el último bastión de Israel, que son los judíos que se han ido a Babilonia, han sido llevados cautivos a Babilonia, ellos han perdido el idioma hebreo.
y regresan hablando arameo, que, aunque es un idioma semítico hermano del hebreo, no es lo mismo. Y entonces, en el segundo templo, hay una necesidad de interpretar, de entender qué es lo que está ocurriendo, y es aquí donde empiezan a aparecer escritos tales como los Targumim. Recuerde usted que los Targumim, o Targum en singular, son traducciones de la Biblia del hebreo al arameo, con una función. Más que de traducir, es de explicar, y por eso es que esta tiene muchas, muchas definiciones. A partir de ahí, toda la teología de el segundo templo, y esto llega hasta el año 70 de nuestra época, pero en el mundo judío se extiende hasta el siglo noveno, décimo, después del Mesías. A partir de ahí, toda la teología que se hizo en arameo, y esto provoca una jerga específica. En el caso del Evangelio, el Evangelio es parte de esa teología. La teología del Evangelio no se hizo en griego, aunque esos sean los manuscritos más antiguos que tengamos. La teología del Evangelio de Marcos a Apocalipsis es una teología aramea, que está pensada en aramea, porque son escritos judíos, para judíos, por judíos, que por supuesto que tienen la intención de vincular y agregar al gentil, pero será el judío el encargado de explicarle al gentil qué es lo que esto significa. Y de ahí es que vemos que en esta jerga teológica se escriben muchos, voy a llamarle libros, pero hay escritos mejor. Hay muchos escritos que empiezan a aparecer y que empiezan a manejar un lenguaje. Por ejemplo, la palabra Abba, Abba en castellano quiere decir el padre, en hebreo, en griego, perdón, quiere decir o pater. Pero si tomamos los dos idiomas originales, primero el hebreo, Ha'ab es como se dice el padre. Esto en hebreo no tiene un peso teológico. Ha'ab sería un padre, cualquier padre o cuando mucho un origen de las cosas, que eso es lo que quiere decir la palabra Ab. Sin embargo, Abba, que es una palabra aramea que también tiene el artículo definido el padre, era parte de una jerga teológica. Y lo que sucede es que cuando los creyentes griegos llegan y únicamente quieren leer esto a la luz del griego, pues ven ahí una persona, ven ahí eh, un viejito, alguien que, como también existe la jerga teológica, la palabra hijo, entonces ya van y hacen suposiciones que ya en el siglo cuarto, 400 años después de Jesús, ya se coloca como una teología definida y hay de aquel que con ciega locura vaya en contra de eso. Es por eso que los creyentes del siglo XXI, si queremos entender el verdadero mensaje que está escrito, debemos de hacer un gran salto a la hora de hacer teología. Debemos de saltar al siglo I para entender qué significaban los nombres, las cosas en ese momento, para entender a qué se refería. Repito, el Evangelio es un escrito de judíos, de plataforma judía, y cuya intención fue eh, instruir al judío dentro del mesianismo que estaba naciendo, pero también al gentil, para que este gentil tuviera a bien el poder ser instruido en las cosas de Dios. Cuando el movimiento estuvo ya en su gran mayoría compuesto de gentiles, ellos no lo entendieron así, ignoraron la riqueza, la raíz, la menospreciaron y se apartaron de las ideas originales. Y por eso es que vemos que los escritos neotestamentarios eh, parecieran ser otra, algo distinto a la Biblia, pero esto es para nada así, esto es falso. La Biblia es una sola de Génesis a Apocalipsis y tenemos que leerlos desde esa perspectiva.
Entonces, en ese sentir, hablando de metalenguaje y hablando de contexto histórico, importante entender ambas cosas para interpretar el Evangelio. Y no digo solo Apocalipsis, también me refiero a todo el Evangelio, porque eso es verdad también para Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, por supuesto. Un ejemplo que le doy en los Hechos. En el capítulo 10 de Hechos vemos a Cornelio, que era un temeroso de Dios y todo el mundo piensa, la que él temía a Dios, qué buena persona, qué buen hombre. Pero no es lo que está transmitiendo. En el metalenguaje de esa época, en la jerga teológica, un temeroso de Dios era el nombre que se le daba a un gentil debido a su posición dentro de la iglesia judía, es decir, dentro de la sinagoga. Él era un temeroso de Dios y también se le conocía como los temerosos de la puerta o los prosélitos de la puerta, perdón, porque estaban muy cercanos a la puerta y ese era el lugar en donde ellos estaban sentados aprendiendo de las cosas de Dios. En fin, hay muchísimos ejemplos. Casi podríamos decir que toda la escritura del Evangelio está llena de estos y tenemos que quitarnos los lentes cristianos para interpretarla y ver qué significaba en el siglo I. A eso me refiero cuando hablo de un gran salto. En este orden de ideas y en este sentir, cuando en el versículo 4 habla de 24 tronos y 24 ancianos, entonces, ¿a qué se refiere? Y aquí hacemos uso de las dos ayudas que dimos. Vamos a buscarlo primero en la escritura. ¿A qué en la escritura nos habla de 24? Y lo que encontramos y que está relacionado con la redención y que está relacionado con el sistema del sacerdocio, nos sorprenderá. Y es que David, dirigido por Dios, hizo una reorganización del sistema sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya el tabernáculo, voy a llamarlo así, no iba a ser movible, sino iba a estar fijo en un solo lugar y por lo tanto David organizó a las casas sacerdotales y quedaron, sí, acertó, 24. Y estas personas serían los encargados de hacer esos sacrificios, importantísimos los sacrificios, aunque hoy ya no se hagan y no se vuelvan a hacer nunca más, marcan un punto de inflexión y marcan algo que está pedido, requerido y es necesario en la historia de la redención, como podrá usted irse dando cuenta, quizás no tanto hoy, pero sí en el estudio número 18. Entonces, para leer lo que David hizo y para citar la escritura y para hacer valer el punto, vamos a Primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, y leemos. Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes, verso 2, que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Verso 3. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar y Amelec, perdón, y David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, uno de los cuatro hijos de Aarón, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, el otro hijo que sí sobrevivió, los dividió según sus oficios para su ministerio. Verso 4. Pues que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, puesto, los dividieron así, de los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, y 8 de los descendientes de Itamar según sus casas paternas. Y a partir de este momento, la gestión sacerdotal se dio en 24 clases. De hecho, eh, cuando, recordará usted, Juan el Bautista está su padre, Zacarías, Zaharaya, está sirviendo. Él estaba en la clase 16, si no me recuerdo mal, que era este Ahimelech, ¿verdad? Y él está ahí sirviendo cuando ve a un mensajero de parte de Dios y le dice, mira, vas a tener un hijo y bueno, la historia es muy conocida. Entonces podemos ver que cuando se habla de 24, entonces, clases, está hablando de los sacerdotes y había 24 tonos. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes fueron parte de ese proceso de redención que empezó con la caída de Adán y Eva,
y que atravesó esa parte en el desierto y luego con David, pero que tiene su clímax en Jesús. Y esto lo vamos a ir entendiendo, pero también lo hemos explicado hasta la saciedad en el estudio de la carta de Hebreos, la cual invito a que usted pueda estudiarla eventualmente. Pero ahí es donde precisamente nosotros hablamos todo lo concerniente a por qué, cuál fue el papel y hasta dónde llegó. Sin embargo, acá vemos que estos 24 tronos están junto con el trono donde está Jesús. ¿Por qué? Porque está hablando también del sacerdocio y de la redención que Jesús va a o ha traído. En ese sentido, el texto nos está ayudando a relacionar tres cosas. En primer lugar, el trono, que tiene que ver con la reconciliación, con la justificación o la obra de Dios a la humanidad. En segundo lugar, el sacerdocio del Mesías, la teología del trono. Entonces, nos está hablando de la reconciliación y la obra de Dios. En segundo lugar, el sacerdocio del Mesías. Y en tercer lugar, la divinidad de ese sacerdote. Y yo sé que está mal que lo siga repitiendo, pero esto se aclarará más en la medida que seguimos leyendo Apocalipsis. Estoy seguro que la próxima semana usted tendrá un punto muy importante y determinante con respecto a esto. Vamos al versículo 5. Y luego relata, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Hemos de entender ahora los relámpagos, voces y truenos como destellos de luz para comunicar un mensaje. En este sentido, las voces, aunque sean audibles, es una luz que Dios pone en nuestro corazón y los truenos, pues, se explica por sí solo, al igual que los relámpagos. Pero lo que estamos tratando de comentar es que esta es la verdadera profecía. Dios está dando una profecía verdadera. Y recordamos también como verdadera fue en el Sinaí, en donde Dios habló y el pueblo oía truenos, no oían las palabras de Dios, sino que simple y sencillamente oían los truenos. Y esa es la relación de las voces acá. Cabe también decir en este momento que la profecía bíblica nos va a decir cómo es que nosotros hacemos sentido de todo esto, todo lo que ha ocurrido en la Biblia, pero también lo que vendrá, no solo desde la caída del hombre, sino especialmente hasta que Él, Dios mismo, regrese a rescatarnos. Ahora, cuando vemos que frente al trono, dice, habían 7 lámparas o candeleros de fuego ardiendo, y Juan luego agrega y dice, estos son los 7 espíritus de Dios. Esto es algo que ya hemos visto, que ya se ha revelado y que tiene que ver con lo que leíamos en el capítulo 1, a donde ahora vamos a recordar, porque queremos quitarnos la idea griega de la mente, la idea normal, la idea que no se dio desde el metalenguaje de la escritura y que tampoco se dio desde el contexto bíblico, porque la palabra ruach, que es la que han traducido como espíritu, no se refiere en este caso a que hubiera 7 espectros o 7 seres espirituales gaseosos, incorpóreos, por ahí haciendo cosas. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Se refiere a emanaciones del mismísimo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ruach en hebreo quiere decir poder, quiere decir mente, quiere decir viento también, pero estoy buscando atributo, es la palabra que sinónima al poder que quería buscarle. Y esto lo podemos comprobar aquí mismo en el capítulo 4, en el capítulo 1, versículo 4 de lo que ya hemos leído hoy. Dice así: Juan, a las 7 iglesias, congregaciones, sinagogas, palabras, todas con el mismo significado que están en Asia, dice, gracia y paz, es decir, Hesed Ves Shalom, sea con ustedes, del que es, del que era, es decir, del que ha de venir, es decir, de los 7 espíritus, ya traducimos correctamente ahí, espíritus para que usted sepa a qué se refiere, poderes, atributos que están delante de su trono.
Este versículo está correctamente traducido y repito, tenemos que quitarnos la idea de que estos son 7 seres sin cuerpo, sino como espíritus, como se los tiene hoy concebidos. No, son poderes o atributos del mismísimo Dios. Son emanaciones de Dios mismo. ¿Por qué lo digo yo? Porque luego Apocalipsis empieza a listarlos y dice lo siguiente, es decir, de los 7 espíritus de Jesús, el Mesías, el Cristo. ¿Y cuáles son? Los listamos a continuación para que usted tenga claridad. El testigo, ese es el primer atributo. El fiel, segundo. Tercero, el primogénito de los muertos, es decir, el que resucitó para nunca más morir. Número 4, el príncipe de los reyes de la tierra, porque él es el único que va a gobernar sobre todos. El quinto, al que nos amó. El sexto, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora, el séptimo se encuentra en el versículo 6 y lo vamos a leer a continuación, pero quiero que note algo. En este verso, 4 de estos 7 tienen que ver con su persona. ¿Quién es él? Él es testigo, él es fiel, es primogénito y es príncipe. Y 2 o 3 tienen que ver, pero no hemos leído el tercero, solo hemos leído 2, tienen que ver con la obra que él ha hecho por nosotros. ¿Y cuál es esa obra? Que nos ha lavado de nuestros pecados y que nos amó. Y estas son emanaciones de Dios, estas son acciones de Dios, que Él llegó hasta nosotros. Versículo 6, ahora sí dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes desde el séptimo para Dios y su Abba, o el Abba de Él, es decir, para el conjunto de atributos que no vinieron con Él, sino que están en el cielo. A Él sea la gloria e imperio por siempre jamás. Entonces, quiero aterrizar esta enseñanza en que los 7 espíritus del trono son estos, tienen que ver todos, y lo probamos nuevamente con la redención, porque Él fue fiel, porque vino, Él fue verdadero, porque Él es su palabra, Él fue testigo, Él fue el primogénito de los que resucitó, porque son acciones que Él vino a hacer por nosotros, nos vino a amar, nos vino a lavar de nuestros pecados, perdón, y hacer de nosotros un reino de sacerdotes para algo que diera testimonio nuevamente a todos los poderes que Él dejó en los cielos. Con ese entendimiento, entonces quiero que terminemos releyendo el versículo 5, que fue el que mencionaba estas cosas. Dice así, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 atributos, voy a llamarle atributos de Dios. Cumplo ahora, ya para cerrar entonces, con refrescar lo que es la teología del trono o por qué he estado hablando del trono. Por supuesto que sí hay un trono a donde Dios se ha sentado. Esto lo hemos visto en Hebreos, como lo he mencionado. Si es un lugar de juicio, es un lugar de donde Él está gobernando, etcétera, etcétera. Pero en este pasaje específico, aunque más tarde cambia esa variación, es decir, en este pasaje se refiere a la justificación de su pueblo. El trono es una teología específica que en el metalenguaje del primer siglo, de ese cúmulo de literatura que se ha hecho por 4 siglos a partir de que el templo es reafirmado, se conoce como la Merkabah. Merkabah quiere decir carroza y por favor la entenderemos a partir del profeta Ezequiel, que es quien recibió la revelación de la Merkabah, y que la próxima semana empezaremos a leer tanto Apocalipsis como Ezequiel juntos para explicarlo. Esta lectura entonces desprende, perdón, del profeta Ezequiel. Era una teología que se conocía y tenía que ver con el perdón de los pecados, con la justificación, con la restauración del pueblo de Dios, cuyo problema había empezado cuando el pecado entró al mundo. Es importante también señalar que el oscurantismo y misticismo judío, conocido como Kabbalah,
También ha intentado apropiarse de la teología de la Merkabah, solo que para ellos representa otra cosa. Y nosotros, a propósito, nos distanciamos de ello por considerar esto oscurantismo y hechicería. Y entonces señalamos, en Apocalipsis, esta teología tiene que ver con la restauración, con la justificación del pueblo y está ligada a lo que el apóstol, a lo que el profeta Ezequiel, perdón, ha escrito y a lo que el apóstol Juan ahora va a interpretar desde Ezequiel. Quiero agradecerle por sintonizar. Sé que no es fácil esta lectura. Yo le invito, o la comprensión de lo que estamos hablando, por ser mucha simbología, pero yo le invito a ver ese estudio nuevamente y que esté atento para que la próxima semana en el estudio 18 también esto pueda aclararse para usted. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Que Dios los bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.